Buenas, profesor y compañeros. En mi caso me tocó exponer lo que viene siendo el ciclo Brighton con recalentamiento. Mi nombre es Jonathan René Soto Reyes y soy del grupo de sexto A. Para comenzar con la exposición, primero pues tenemos lo que viene siendo el índice, en el cual vienen pues las partes que tiene la presentación, comenzando por la introducción. Después el ciclo Brighton convencional y posterior a este sus fases. Después viene lo que viene siendo el tema principal de la presentación, el cual es el ciclo Brighton con recalentamiento, al igual que sus fases, las ventajas del mismo ciclo Brighton, con recalentamiento, sus desventajas, el estrés térmico, que es una parte de las desventajas de este ciclo y ahorita veremos por qué se da. Y para finalizar, un problema teórico interesante, las referencias y pues la conclusión de mi presentación. En el caso de la introducción, pues tenemos que en esta presentación veremos lo que es el ciclo Brighton con recalentamiento, o también es llamado ciclo Brighton con múltiples etapas de expansión, con un recalentamiento intermedio. Y después más adelante veremos por qué es llamado así. En resumidas palabras, este ciclo es logrado mediante la división de la expansión de la turbina en diferentes etapas, o más bien en las turbinas en diferentes etapas con un recalentamiento entre estas mismas, y lo que aumenta el trabajo del ciclo y lo acerca más a un proceso isotérmico. ¿Esto por qué? O sea, lo acerca más a un proceso isotérmico, ya que entre el calentamiento de las etapas nuevas que se le agregan a este ciclo, la temperatura es constante, o se acerca más a ser una temperatura constante. Por eso se acerca mucho a ser más un proceso isotérmico. Comencemos con el ciclo Brighton convencional. En el ciclo Brighton convencional, pues tenemos que es un ciclo termodinámico que describe el funcionamiento de una turbina de gas, la cual es utilizada para generar energía. ¿De qué forma? Teniendo una compresión, un calentamiento, una expansión de este mismo gas y un enfriamiento de este gas. En este diagrama podemos ver lo que viene siendo el ciclo termodinámico de Brighton convencional, faltándole aquí un intercambiador de calor que viene siendo el que lo enfría. Pero tenemos que entre el gas por el compresor, después de ahí pasa a una cámara de combustión, la cual hace la parte del calentamiento del gas o añadir calor. De ahí pasa a la turbina, que es la que lo expande, y después pasa al intercambiador de calor que les decía que falta en este diagrama, el cual lo enfría. Y pues ya ese viene siendo el ciclo Brighton convencional. Después pues las fases que tiene en términos de entropía, entropía. Tenemos una compresión isentrópica, un calentamiento isobárico, una expansión isentrópica y un enfriamiento isobárico. La compresión isentrópica es cuando, pues, como su nombre lo dice, cuando se comprime el gas. Esto hace que aumente la presión, que viene siendo del punto 1 al punto 2. Aumenta la presión y disminuye el volumen. Este es el diagrama de presión-volumen, no de temperatura y entropía. Ese es diferente. Después sigue el calentamiento isobárico, el cual pasa de la etapa 2 a 3, donde, como su nombre lo dice, isobárico es de presión constante, entonces solo aumenta su volumen. Después sigue la expansión isentrópica, en la cual disminuye la presión y aumenta el volumen, que es donde se expande cuando sale de la turbina. Y viene el enfriamiento isobárico, que como les decía, debería de haber
otro intercambiador de calor aquí, en esta parte. Bueno, este enfriamiento es igual a presión constante, no cambia su presión, solo disminuye su volumen. Y de aquí, que es de 4 a 1, y de aquí se vuelve a repetir el ciclo. Después, ahora sí tenemos lo que viene siendo el ciclo Brayton con recalentamiento. Y pues en sí, este es una mejora del ciclo Brayton convencional. A diferencia del ciclo Brayton convencional, este cuenta con dos etapas más. A este se le instala una segunda turbina y un segundo calentador, ya que la expansión de los gases se da a cabo en dos etapas, como se puede ver aquí. Aquí hay dos turbinas, o sea que el gas se expande dos veces, y esto ayuda, o más bien mejora la eficiencia del ciclo, y pues tiene un mejor trabajo generado por el ciclo. Aquí tenemos los dos diagramas, en este caso sí es el diagrama de temperatura con entropía, y pues el diagramita como del ciclo en forma física. Podemos ver que en esta parte, hasta este punto, el diagrama, o sea, sin esta parte, el diagrama es igual al del ciclo Brayton convencional, con la diferencia de que, bueno, en este caso con la diferencia de que se le agregan dos etapas más, que es una y dos. Bueno, en las siguientes diapositivas les voy a explicar cómo está esto de las dos etapas adicionales, pero tienen que ver con las dos turbinas, bueno, con la segunda turbina que se le agrega y el segundo calentador. Las fases que tiene el ciclo Brayton con recalentamiento son 6, donde las primeras 3 son iguales al ciclo Brayton convencional, las cuales vienen siendo la compresión isentrópica, que es de 1 a 2, luego el calentamiento isobárico, donde pues calentamiento sube la temperatura y aumenta la entropía. Y después de 3 a 4 hay una expansión isentrópica, pero como podemos ver aquí en esta parte no llega hasta este punto. Este 4 sería del proceso, bueno, del ciclo Brayton convencional, pero para el de recalentamiento llega hasta aquí. Las siguientes 3 etapas, de 4 a 5, o sea, ya no va a ser de 4 a 1 el enfriamiento. Ahora va a ser una etapa de 4 a 5 donde hay otro calentamiento isobárico, donde el gas pasa por el segundo calentador. Y después de ahí, de 5 a 6, hay otra turbina, la cual hace la expansión isentrópica. Y para finalizar pues con las fases de ese ciclo tenemos de nuevo de 6 a 1, que es el enfriamiento isobárico. Como en el ciclo Brayton convencional era de 4 a 1, ahora es de 6 a 1. Estas dos etapas que se le agregan básicamente se agregan gracias a el calentador y la segunda turbina que se agrega. Después tenemos las ventajas de el ciclo Brayton con recalentamiento, el cual cuenta con una mejora en la eficiencia térmica del ciclo, y pues mejora la producción de trabajo generada por la turbina de gas. Esta mejora es posible gracias a que se agregó una segunda turbina. En este caso, como les decía, para recapitular, en el ciclo convencional el ciclo solo era del compresor, calentador, turbina y otro intercambiador de calor acá abajo, que era para enfriar de nuevo los gases. La mejora en este se da gracias a que después de la primera turbina pasa a otro calentador, luego a otra turbina, y de aquí ya se vuelve a enfriar el gas. Esto pues obviamente mejora la eficiencia de nuestro sistema, pero al igual que tiene pues ventajas, como en el caso de generar más energía y más trabajo, pues también tiene desventajas, las cuales son, bueno, gracias a que se le aumenta una turbina más y un calentador más, obviamente hay una mayor complejidad del equipo, ya que es más grande y pues tiene más componentes que un ciclo Brayton convencional. Costos operativos adicionales,
Bueno, esto obviamente ya que son dos turbinas y otro calentador, el operador obviamente tiene que hacer más cosas, entonces pues tenemos unos costos operativos más grandes que el ciclo Brayton normal, un mayor consumo de combustible, porque como les comentaba se agrega un segundo calentador, entonces aquí se está gastando, por así decirlo, el doble de combustible que el ciclo Brayton convencional. Bueno, para continuar con las ventajas, tenemos el aumento de demandas de mantenimiento. Esto pues es gracias a la segunda turbina y el segundo calentador que se le añade. Esto hace que necesite más mantenimiento y pues obviamente también va de la mano con los costos operativos adicionales, que los operadores pues tienen que dar mantenimiento a más cosas y no solo a una turbina y a un calentador, sino que ahora son dos turbinas y dos calentadores. El alargamiento de los tiempos de inicio, como es un ciclo con más etapas, se tarda más pues en iniciar, ya que también los calentadores pues necesitan tomar cierta temperatura y para alcanzarla pues hay que encender los dos y es un poco más de tiempo para iniciar el ciclo. Y como última desventaja tenemos la posibilidad del estrés térmico. El estrés térmico eh, es como una propiedad que se refiere a las tensiones mecánicas generadas en los componentes de la turbina de gas debido a las diferencias de temperatura durante la operación. Este estrés térmico se refiere a, bueno, nosotros sabemos que con el calor los metales se expanden y con el frío se contraen, más que nada por el movimiento de las moléculas que tienen. El estrés térmico se basa en eso, en ese funcionamiento, bueno, en esos cambios, ya que como está cambiando la turbina de temperatura constantemente, aumentando la temperatura y reduciéndola, pues sus componentes cuentan con estrés, o bueno, estrés térmico, con dilataciones y contracciones, están expandiendo y contrayendo los componentes de la turbina, lo cual genera pues desgaste en estos mismos. De no ser gestionado adecuadamente este estrés térmico o los usos de la turbina, podemos tener fallas catastróficas dentro de nuestro ciclo y pues igual va a salir caro repararlo. Entonces hay que tener también mucho en cuenta el caso del estrés térmico dentro de nuestro ciclo de Brayton con recalentamiento para pues hacer el mantenimiento preventivo en este y evitar problemas a largo plazo. Ahora continuamos con lo que viene siendo el problema teórico. Bueno, para realizar el problema teórico, en mi caso del teléfono de juego, para realizar el problema teórico tenemos que un ciclo Brayton ideal con recalentamiento opera entre 100 kilopascales y 800 kilopascales, siendo esta pues su presión mínima y su presión máxima. El aire entra al compresor a 300 Kelvin, siendo la temperatura 1, y se comprime isentrópicamente hasta 800 kilopascales, que esta es la presión más alta. Luego se calienta hasta 1100 Kelvin, siendo esta la temperatura pues mayor. Y se expande en una turbina hasta una presión intermedia P subíndice X y es recalentado nuevamente, bueno, porque después de que se expande baja la temperatura, se recalienta nuevamente hasta 1100 Kelvin, siendo esta la segunda temperatura, y se expande de nuevo hasta una presión, bueno, una segunda turbina hasta 100 kilopascales, siendo la presión más baja. Suponiendo expansiones térmicas simétricas, que es la misma relación de presión en ambas etapas, necesitamos determinar la presión intermedia, que es P subíndice X, y el rendimiento térmico del ciclo, utilizando la fórmula de ν, que es igual a 1 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 2, que es la temperatura más baja sobre la temperatura más alta, por 1 sobre ρ subíndice P, siendo esta la relación de presión, que en un momento la calcularemos.
Y gamma menos 1, bueno, que tiene un exponente de gamma menos 1 sobre gamma, siendo gamma el calor específico del aire con un total de 1.4. Recopilamos los datos, tenemos que la presión 1 es la presión más baja, la cual son 100 kilopascales, la presión 2 es la presión más alta y son 800 kilopascales, la temperatura 1 es igual a 300 Kelvin, que es la más baja, y la temperatura 3, que es igual a la temperatura 5, es igual a 1100 Kelvin. Diremos que porque la temperatura 3 es igual a la temperatura 5, y pues se puede ver fácil en este diagrama. Tenemos la temperatura 1, la cual son, creo, 100 Kelvin. Después sucede una compresión, la cual hace que eleve su presión, y después hay un calentamiento, el cual hace que suba su temperatura. La compresión también eleva la temperatura del gas, pero a nosotros nos están dando esta temperatura después del calentamiento de pues, la cámara de combustión. Es igual a la temperatura 5, ya que después de aquí pasa por la turbina, lo cual lo expande y baja su temperatura, y pasa nuevamente por un calentador que la eleva a la misma temperatura. La temperatura 3 es igual a la temperatura 5. Y de aquí pasa la turbina, baja la temperatura y sucede el enfriamiento. Bueno, como decíamos, gamma es el calor específico del aire, que es 1.4 adimensional, me parece. Y la expansión simétrica, ambas etapas de la turbina tienen la misma relación de presión. Para calcular la primera parte, la cual es la presión intermedia, tenemos una igualdad, que la presión intermedia sobre la presión 3 es igual a la presión 6 sobre la presión intermedia. De aquí sacamos un despeje en el cual pues pasamos multiplicando la presión intermedia hacia allá y la presión 3 hacia este lado. Esto nos da una presión intermedia al cuadrado, que es igual a la presión 6 por la presión 3. Tenemos ya estos valores. La presión 6 viene siendo la presión más baja que tenemos, y la presión 3 es la presión más alta. La presión 6 es la presión más baja que tenemos, ya que en este punto ya pasó por la última turbina y es la presión más baja. La presión 3 es la más alta, que vendría siendo... No, simplemente la presión 3 es la más alta, ya que es la que está después del compresor. Ya cambia en la presión del 5, es diferente, pero las temperaturas son iguales. Ahora sí, sustituimos los datos que teníamos, siendo la presión 3 la más alta y la presión 6 la más baja. Tenemos que la presión intermedia es igual a la raíz, ya porque sacamos raíz a los dos para tener solo la presión intermedia aquí, y pues se aplica raíz en este lado. Tenemos que la presión 3 por la presión 6, sacado raíz, nos da un total de una presión intermedia de 282.8 kilopascales. Y para la parte de el rendimiento térmico ideal, nos proporcionan la fórmula, la cual es 1 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 3, que multiplica a 1 sobre ρP, que es la relación de presiones, elevado a gamma menos 1 sobre gamma, que viene siendo el calor específico. Donde pues los datos tenemos: la temperatura 1 es 300 Kelvin, que es la temperatura más baja que tenemos, y la temperatura 3, que es igual a la temperatura 5, que es la más alta que tenemos, son 1100 grados Kelvin. La relación de presión se calcula con la presión más alta sobre la presión más baja y nos da un total de 8, ya que son 800 kilopascales sobre 100 kilopascales, nos da 8 dimensional, es una relación nada más. Para calcular, bueno, necesitamos también gamma menos 1 sobre gamma, lo cual, bueno, sustituyendo aquí 1.4 nos da un total de 0.2857. Sustituyendo todo en la fórmula, tenemos que 1 menos 300 sobre 1100, que son estas dos temperaturas, por 1 sobre RP,
que es la relación de presiones, 8 elevado a todo el resultado de la división. Nos da un total de 0.2857. Calculando pues la división, la diferencia de temperaturas de 300 sobre 100 nos da 0.2727 y la relación de presiones de 8 elevado a la 2857 nos da un total de 1.905. Sustituyendo esto nos da un total de 0.8569 como rendimiento térmico. Necesitamos multiplicarlo por 100 para tener un porcentaje, el cual nos da 85.7%. Tenemos ahora las referencias y la conclusión. Es importante recalcar que este ciclo pues es muy eficiente a comparación del ciclo Brayton convencional, con solo la desventaja que es más caro de mantener y de pues conservar. Este logra que tenga una mayor eficiencia, que nos entregue más trabajo y pues convenga un poco más que el ciclo convencional de Brayton. Esto sería todo de mi parte, gracias por su atención.